embargo, si hablamos de frío, vayamos al riesgo que corren muchos niños, muchos pequeños, con esa temperatura que hay zonas que han bajado hasta los 10 grados centígrados aquí en Lima, en la madrugada donde se soporta los 11 grados, 12 grados, y esto al parecer puede ir avanzando incluso para intensificarse mucho más el frío en este invierno limeño. Sin embargo, les reitero, el tema de los niños. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber si mi hijo, por ejemplo, tiene asma? Estamos aquí en los estudios con el neumólogo pediatra, el doctor Javier Hugo Rebaza, y de antemano les anticipamos a todos los televidentes y oyentes de Exitosa que pueden comenzar a marcar el 251-9422 y el 467-4499 para que de esta forma puedan, conforme vamos desarrollando la entrevista con el doctor Hugo Rebaza, puedan ustedes hacer su consulta en caso de que tenga esa sospecha de que su niño o su niña está padeciendo de un problema de asma. Doctor Hugo Rebaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le trata el frío a usted? Bueno, yo siempre me protejo, ¿no? ¿Ya? Y trato de alimentarme bien y evitar cambios bruscos de temperatura, ¿no? Alimentarse bien. ¿Qué es alimentarse bien en temporada de invierno? Bueno, comer una alimentación completa de toda y variada, frutas frescas. ¿Ya? ¿Los cítricos? Sí, los cítricos es una buena fuente de vitamina C y se ha demostrado que la vitamina C ayuda a proteger de alguna manera las vías aéreas, ¿no? Ya, y dentro de la comida, por ejemplo, con los niños que queramos compartir además de las frutas, ¿cómo alimentarle adecuadamente a un niño para que no le golpee tanto este invierno? Bueno, en principio la alimentación no tiene que ser con excesivo de calorías, o sea, evitar el sobrepeso y también darle una alimentación variada para evitar la desnutrición, porque ambos extremos, el sobrepeso y la desnutrición, pueden impactar directamente con la salud respiratoria de los niños. Sin embargo, hay algo que usted me mencione que me hace recordar hace muchos años atrás cuando escuché decir que la persona gordita, los niños gorditos son los que menos sufren en invierno y es mejor para ellos porque tienen más grasa corporal. ¿Eso es mentira entonces? No, o sea, el tejido adiposo nos defiende de alguna manera del frío. A lo que vamos es que el exceso de peso, el sobrepeso, y más aún la obesidad está directamente relacionado con el agravamiento de la enfermedad asmática, ¿no? Ah, ahí es importante el detalle. Si mi niño tiene sobrepeso, ¿está más propenso a padecer un problema de asma? Si es que tiene la posibilidad de hacer asma, probablemente el sobrepeso o la obesidad va a influenciar en la severidad del asma. ¿Y cómo saber si mi hijo puede tener asma o si tiene asma? Ya, esa es muy buena pregunta y eso es lo que muchas mamás y papás se preguntan, ¿no? En los niños hay que dividirlo en dos grandes grupos. Los niños mayores de 6 años, en ellos se puede confirmar el diagnóstico de asma. Un niño que tiene síntomas respiratorios, problemas bronquiales a repetición, que tiene que ser nebulizado, a ellos se les puede confirmar el asma con una prueba de función pulmonar, que se llama espirometría. Estos niños se consigue confirmar el diagnóstico y el tratamiento va a depender de estos resultados. Pero en aquellos niños menores de 6 años, en donde no puede hacerse una prueba de función pulmonar porque no colaboran, porque no hacen la maniobra adecuada para poder identificar el problema del asma, que es obstrucción en las vías aéreas, entonces dependemos más de los síntomas. Y un niño que tiene también estas características y que responde a los broncodilatadores y se presenta más de una vez en sus cortos años de vida, es muy probable de que sea un niño asmático y probablemente a la edad de los 6 años se pueda confirmar la enfermedad. Pero, doctor, ¿hay alguna enfermedad previa o algún factor previo que se manifiesta antes de que termine un niño teniendo asma? Claro, en todo caso habría que definir qué cosa es asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas. No es una neumonía, la neumonía es una infección, una enfermedad infecciosa del pulmón. El asma es una enfermedad de la vía aérea, de los conductos que llevan el aire. Y esos conductos por la inflamación crónica se estrechan y no permite el paso del aire. Entonces eso genera una dificultad respiratoria que también lo puede ocasionar en la neumonía. Genera tos, dificultad respiratoria, pero por infección del pulmón. En el asma es una obstrucción de la vía aérea, el paso del aire está obstruido y el niño tiene tos, dificultad respiratoria y silbido de pecho. Y son los episodios de silbido de pecho
que se presentan varias veces a lo largo del año y que mejoran y que puede estar muy bien el niño y nuevamente lo vuelve a presentar, son las características clásicas del asma. Además, otro factor de riesgo es tener uno o ambos padres con el antecedente de asma o que sean asmáticos, porque el asma es generalmente una enfermedad que se puede heredar. Pero le preguntaba una enfermedad previa, de repente un factor previo a la confirmación del asma. Que de niño, por ejemplo, antes de los 6 años, cuando voy a confirmarlo, que mi niño haya padecido constantemente de gripe, ¿puede ser un factor? Mamá se preguntará, mi niño tiene 4 o 5 años y constantemente le chorrea la nariz. ¿Puede tener asma ese niño? La respuesta es puede. Lo que sucede es que los niños se pueden enfermar frecuentemente de procesos respiratorios y esto no llevarlo al asma. Sin embargo, si un niño se enferma frecuentemente de los bronquios, le silba el pecho y mejora con las nebulizaciones, eso es un punto de alta sospecha de asma. Entonces, si tiene la edad suficiente para hacerle la prueba de función pulmonar, se confirma. De lo contrario, hay que esperar a la edad en que lo pueda hacer para confirmarlo, y muchas veces estos niños que se enferman frecuentemente, se resfrían frecuentemente, incluso hasta pueden mejorar con los broncodilatadores, llegan a la edad de 6 años generalmente, y la enfermedad desaparece, como sucede con muchas familias. Pero, doctor, ¿qué puede pasar con ese pequeño, esa pequeña que puede desencadenar en asma y que, como siempre, la cultura nuestra, la automedicación, papá, mamá le da medicamentos sin consulta a un especialista, ¿le puede agravar la condición de salud del niño? En realidad, la medicación, o sea, cualquier medicamento tiene un efecto en el cuerpo, benéfico, pero también tiene efectos adversos. Así es que si el diagnóstico en el niño es de asma o hay una alta sospecha de que el diagnóstico del niño sea asma, el tratamiento para el asma, que son los broncodilatadores, el salbutamol, el inhalador, le va a ayudar. Pero si el niño no tiene asma, tiene otra enfermedad y está siendo tratado como asma sin serlo, allí vamos a ver los efectos adversos de la medicación, como cualquier otro medicamento. Ahora, en torno al asma, ¿cuál es más determinante? ¿La temperatura del ambiente por el alto nivel de frío que se pueda estar soportando o la humedad? Una muy buena pregunta, porque el asma no está tan relacionada con el frío. Es cierto, el frío es molesto, incomoda, pero en nuestra ciudad, Lima, que es una ciudad de alta prevalencia a nivel mundial, a diferencia de repente de otras ciudades del Perú, el frío que hace obliga a que todos nos abriguemos. Pero una cosa es abrigarse y otra cosa es encerrarse y dejar de ventilar la casa. Entonces, una habitación donde el niño duerme, cuando está cerrada sin ventilar, se acumulan una serie de partículas que al respirarla puede desencadenar una reacción inflamatoria a nivel de las vías aéreas, produciéndose esa obstrucción, síntomas del asma. Por lo tanto, más que el frío, puede estar en relación con la poca ventilación que el niño asmático pueda soportar en su ambiente. ¿Esa poca ventilación puede ser también sinónimo de humedad? Claro, la humedad generalmente atrae otro tipo de gérmenes, por ejemplo, hongos, mohos. Y estos elementos se concentran en un cuarto que no se ventila y eso puede agravar la enfermedad. En estos tiempos, por ejemplo, lo que se hace es abrigarle bastante al niño o a la niña con unos ropones polares, una ropita polar, una pijama, protector además del cubrecama, y cerramos la ventana, y cerramos la puerta para que no entre el frío y mi niño no esté sufriendo con este clima. Así es. Esa es una gran disyuntiva. Cada casa, cada hogar es un microclima y depende mucho de las costumbres, de las creencias de cada persona, las características que va a tener el cuarto y la habitación del niño que tiene asma, por ejemplo. Entonces, uno dice, es la humedad. Entonces tratan de buscar un deshumedecedor, pero el deshumedecedor funciona en un cuarto cerrado, porque si dejan un poquito abierta la ventana, prácticamente pues, va a estar deshumedeciendo la ciudad de Lima, no le va a funcionar. Entonces, para que funcione un deshumedecedor, cierran la habitación. El problema es, se solucionará en parte la humedad, pero las partículas que se quedan encerradas, eso no va a cambiar, ¿no? El olor a guardado, el olor a viejo, el olor a papel,
el olor a cera, el olor a desinfección, son partículas que están flotando en el ambiente y que son respiradas por el niño, que puede tener una sensibilidad especial a diferencia de otros niños que no la tienen. Y esas molestias y esos estímulos irritan las vías aéreas, produciendo la obstrucción bronquial que da los síntomas del asma. Doctor, tratamiento para el asma. Pero vamos a la pausa primero, ¿le parece? Y claro, regresamos con esto. Y no se olvide de marcar el 251-9422-467-4499. Estaremos listos para escuchar sus llamadas y consultas al doctor Hugo Rebaza. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos en los estudios, comunicamos desde el bloque anterior con el doctor neumólogo pediatra Javier Hugo Rebaza, el tema del asma. ¿Cómo puedo saber si mi niña tiene asma? Y si finalmente lo confirmo, ¿cómo lo puedo tratar? Pero esta respuesta, por favor, doctor, luego de esta llamada telefónica que tenemos ahí en espera desde el bloque anterior. Aló, buenas tardes. Hola, Pedro, buenas tardes. Nuevamente Marino de la Perla. ¿Qué tal? Adelante, mi estimado. Una consulta para el médico. Las vacunas contra el neumococo y la influenza, ¿en qué favorecen? Muchas gracias, hasta luego. Bien, muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante y agradezco la intervención del caballero. En nuestro medio, el asma es desencadenado generalmente por infecciones. Las más frecuentes, las infecciones virales. Y estas infecciones virales producen una reacción a nivel de los bronquios que los obstruyen. Es la causa más frecuente, entre otras causas que también pueden estar presentes. Y la vacuna contra la influenza es un virus que tiene, por suerte, gracias a Dios, forma de protegerse con la vacuna. Es fundamental que se puedan colocar y aplicar la vacuna contra la influenza como una medida de prevención para que el asma, si es que se va a presentar por influenza, no de una enfermedad tan severa. Es importante la vacuna contra la influenza y gracias por la neumococo. La vacuna contra el neumococo también es parte importante en el calendario de vacunación, sobre todo en los niños menores de 5 años, sobre todo en los menores de 1 año, porque las infecciones, ya sean virales o bacterianas, dejan una irritación en las vías aéreas y deja el lecho de las vías aéreas, lo deja sensible para que un nuevo episodio provoque nuevamente irritación y probablemente un nuevo broncoespasmo en aquellos niños que son susceptibles. Hay una llamada más al aire, pero antes, doctor, permítame preguntarle una cosa rapidita. Si tanto los padres relacionamos el asma con el tema del invierno que estamos sufriendo, me imagino, en mi ignorancia, me imagino que en la sierra, que en Puno, que en Arequipa, que en Cusco, que en Huancayo, Huancavelica, hay más niños asmáticos. Contrariamente a lo que se piensa, si nosotros entendiéramos el asma como un problema de frío, entonces en las alturas de nuestro... Vivieran con asma. Estarían con asma, pero no es así. Es precisamente la contaminación extradomiciliaria y la contaminación que puede haber dentro del domicilio en las situaciones que hemos conversado previamente, son las causas más frecuentes de desencadenantes y de falta de control del asma. Sin embargo, los pobladores que viven en altura, el clima seco, el clima soleado que hay casi durante todo el año es bastante benigno para el asma. Y cuando se hacen estudios epidemiológicos y se busca asma en ciudades de altura, como por ejemplo en Jauja, Huancayo, en Arequipa mismo, no encontramos tanta asma como en Lima. Sin embargo, estos lugares pasan épocas de friaje, temperaturas muy bajas, y no se encuentra el asma, porque el asma, más que relación directa con el frío, está más en relación directa con la contaminación ambiental. En el caso de Lima, que es considerada una de las ciudades con mayor prevalencia de asma infantil, se ha visto que está bastante relacionada con la contaminación del parque automotor. Y lógicamente, si a eso le agregamos el temor al frío y el encerrarse dentro de casa, o sea, no solamente fuera de casa están los estímulos, sino también, sin darnos cuenta, dentro de casa están también los estímulos. Bien, vamos con la llamada desde Chiclayo en este momento a las 5:55. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida, exitosa, la escuchamos. Muchas gracias. Tengo una consulta para el doctor. Doctor, mi niño desde el día de hoy ha caído mal. Está con fiebre y bueno, está con tos seca. Pero yo también había caído mal desde hace 2 días, entonces con lo mismo también. Mi diagnóstico ha sido tema faringitis, ya estoy con tratamiento, pero en el caso de él sí yo aún no sé qué es lo que tiene, ¿no? Porque todavía no lo he llevado a un médico. Claro que me gustaría igual consultarle, ¿no? Porque cada vez que cae así siempre su pediatra me recomienda que le dé Brosol.
porque él fue diagnosticado antes con asma. Pero él le da por periodos no tan continuos, se podría decir. ¿Cuántos años tiene su niño? Tiene 7 años. 7 años. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ya. Sí, es una pregunta muy frecuente, ¿no? Cuando los niños se enferman frecuentemente. Si el niño ya de 7 años ha tenido episodios repetidos de tos con silbido de pecho, ha recibido nebulizaciones y ha mejorado con este tratamiento, incluso pudo haber recibido prednisona, que es un antiinflamatorio potente, y ya a la edad de 7 años y persiste con estos síntomas, la posibilidad de asma es bastante grande. Entonces, yo le recomendaría que si está recibiendo tratamiento para el asma porque están pensando que probablemente esa sea la causa de su problema, yo le recomendaría que le hagan una espirometría para poderle confirmar la presencia de asma, e incluso en la misma espirometría se le puede colocar el salbutamol, y si hay una respuesta favorable al salbutamol, entonces el diagnóstico de asma está confirmada y hay tratamientos para ayudar a controlar estos procesos para que no sean tan seguidos, ¿no? Ahora, doctor, si mi niño tiene asma, ¿cómo lo puedo tratar? Ya. Cuando el diagnóstico es definitivo de asma, va a depender mucho de la severidad del asma. La espirometría nos puede indicar qué tan severa es el asma, porque el asma tiene una serie de escalonamientos. El asma leve probablemente solo necesite tratamientos para los episodios cuando se presenten. Pero cuando estos episodios son muy seguidos o la espirometría tiene cierto grado de alteración, entonces el tratamiento para el asma a largo plazo es el uso de antiinflamatorios inhalados por uso de 3 a 6 meses, y esto controla bastante bien los síntomas, incluso le permite al niño hacer actividad física, ya no tiene que colocarse salbutamol frecuentemente, el ingreso a las emergencias para nebulizarse se reducen espectacularmente, ¿no? Con el uso del tratamiento antiinflamatorio. ¿Se puede curar definitivamente el asma? El asma es una enfermedad que se diagnostica, el asma es una enfermedad que se controla, pero no podemos hablar de curación, puesto de que el niño asmático pueden pasar varios y muchos años libre de síntomas, pero conforme va desarrollando, va cambiando de estímulos, van modificando su forma de vida, la enfermedad puede aparecer luego de varios años, ¿no? El polvo, además del smog, del humo de los carros, el polvo, los peluches, ¿también tiene mucho que ver con el asma? Lo que está relacionado, lo que más se ha estudiado en trabajos de investigación es, por ejemplo, el humo del cigarro. ¿Ya? No es una realidad de nuestro país, eso es probablemente realidades del primer mundo. El humo de cigarro no es un elemento extremadamente nocivo para las vías aéreas de un niño asmático y puede hacer que su enfermedad no se controle. Pero en nuestra realidad se está correlacionando con el combustible fósil, el hecho de cocinar con leña, con carbón, el excesivo uso de desinfectantes y sustancias volátiles que pueden irritar las vías aéreas de un niño que es susceptible y tiene asma. Bien, nos da tiempo por una llamada más. Si me indican en producción, hemos cerrado el programa, 5 de la tarde con 59 minutos. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar usted para que pueda hacer la gente la consulta respectiva? Perfecto, cualquier duda, estoy en la avenida Benavides 4887, es el Centro Pediátrico Sunrise. El teléfono para consultas es el 995-777-555 y el teléfono fijo el 275-1124. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor Javier Hugo Rebasa, por estar con nosotros. Gracias. Esperamos que esta respuesta que ha dado el doctor haya sido importante para que ustedes puedan saber qué hacer. Ya saben, ventile bien la habitación del niño, no lo cierren porque pueden finalmente provocar un problema asmático y es importante esa ventilación. Luego en verano también se dan cuenta que el problema sigue siendo recurrente. No vamos, gracias por la sintonía. Mientras tanto nos reencontramos, ¿a qué hora, Mariela? A las 8 de la noche, ¿verdad? A las 8 de la noche en Plaza Pública por la señal de Radio Exitosa. Buen sábado, que Dios lo bendiga.